esta ocasión vamos a extraer el software de la memoria NAND Flash de esta pantalla de 43 pulgadas de la marca Philips. Esta es la memoria, la vamos a sacar y vamos a hacer el backup del software. Como pueden notar, la pantalla está funcionando. Vamos a proceder a quitar la tarjeta para sacar la memoria y hacer el respaldo de los datos de la memoria para futuras reparaciones. Acá ya sacamos la tarjeta, pueden ver, aquí está la tarjeta. Vamos a utilizar flux, la malla de soldadora, alcohol para limpiar el impreso. Vamos a utilizar el programador RT809H y su respectivo zócalo para memorias del tipo NAND Flash. Eso es lo que vamos a utilizar. Acá tenemos ya la tarjeta preparada. Ahí la tenemos puesta en el microscopio para ver mejor y trabajar mejor. En ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar soldadura en todas las patillas de ambos lados. Con mucho cuidado vamos a colocar flux, soldamos en este sector y soldamos en este otro sector para despegar la memoria. Luego limpiamos y procedemos a pasarla al zócalo para su respectiva programación. Acá ya colocamos flux en ambos lados. Vamos a proceder a poner soldadura con mucho cuidado para ir despegando la memoria y que no se vayan a dañar las pistas. Ahí ya colocamos soldadura. Vamos a tratar de irla levantando poco a poco de un lado y del otro para irla despegando. Aquí ya la despegamos de un lado y vamos a despegarla del otro. Y ya ahí pueden ver, ya la despegamos. Vamos a proceder a limpiar el impreso para limpiar la memoria y pasarla al programador. Vamos a utilizar la malla para limpiar un poco aquí el exceso de soldadura que queda. Ahí ya limpiamos el exceso de soldadura. Vamos a limpiar el impreso con alcohol para después volver a montar la memoria. Ahí ya dejamos el impreso limpio para volver a colocar la memoria cuando ya se tenga el respaldo hecho.
Acá colocamos la memoria en estas pinzas para limpiar el exceso de soldadura. Para pasarla al programador. Ya como pueden ver, aquí ya limpiamos este lado. Vamos a darle vuelta para limpiar el otro lado. Este otro lado sí tiene un poco más de soldadura. Vamos a irlo limpiando. Para quitar la pasta. Vamos a pasarla acá. Vamos a ponerle más flux para limpiarla. Y ya ahí la tenemos limpia. Vamos a pasarle alcohol, la pasamos al programador y seguimos. Ahí ya tenemos la memoria completamente limpia en ambos lados. Vamos a proceder a pasarla al programador para extraer la información, guardarla y tenerla disponible para futuras reparaciones. Acá ya colocamos el zócalo para las memorias NAND flash. Vamos a colocar la memoria para abrir el programa y empezar a leer los datos y hacer el backup. Acá ya colocamos la memoria en el zócalo y lo tenemos en el programador. Vamos a abrir el programa. Vamos a abrir el programa para extraer los datos de la memoria. Ahí ya tenemos abierto el programa. Vamos a ir a la función Smart Identificar. Damos clic y escogemos la opción NAND Flash y le damos OK. Ahí ya nos detectó la memoria, nos da el número de la memoria aquí arriba. Vamos a darle la opción de leer. Una vez que dimos la opción de leer, nos abre la ventana para guardar el backup. Vamos a darle guardar y seguimos con el video. Acá ya nos está guardando la información de la memoria. El programador nos indica que está funcionando. Y ahí ya lleva un 23%. Vamos a esperar a que termine de leerla. Ahí ya nos indica que terminó de leer la información. Vamos a irnos a donde se guardó el backup. Y aquí está el backup que se hizo. Y es lo que quiere renombrarlo con la marca, el modelo y el número de la tarjeta para guardarlo para en otra ocasión programar la memoria. Acá nos queda volver a colocar la memoria en su lugar, soldarla y dejar la tarjeta funcionando como estaba. Vamos a acomodarla aquí. Vamos a centrar bien en la posición que lleva. Este circulito de acá nos indica que esa es la patilla 1 y aquí nos está indicando este triangulito que es la pata 1. Vamos a colocarla bien y la vamos a soldar y luego mostramos nuevamente que ya la tarjeta está funcionando. Ya se le extrajeron los datos y que la tarjeta queda funcionando igual a como estaba. Acá ya la colocamos, la soldamos, limpiamos el exceso de flux, comprobamos que las patillas estén todas bien soldadas. Vamos a colocarla en la pantalla para comprobar que todo quedó bien y que esté funcionando normal.
Acá ya volvimos a instalar la tarjeta y comprobamos que la pantalla quedó nuevamente trabajando normal. Se extrajeron los datos para futuras reparaciones. Recuerde que este es un video para el canal Electrónica R&C. Si les gustó el video, si les es de utilidad, denle like, compartan, comenten. Si ocupan el archivo, me escriben por WhatsApp, yo se los envío. También tengo software para la marca RCA y Westinghouse para la venta. Nos vemos en el próximo video.